Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista con un estándar altísimo, la entrevista con su servidor Jesús Naveja. Y hoy tenemos una figura tanto como futbolista, como entrenador, un orgullo para mi gusto, un orgullo nacional. De verdad, te vamos a ir viendo, ya conocen muchos la trayectoria de Marco Antonio Ruiz García, el famoso Chima Ruiz. Marco, querido, qué bueno que estás con nosotros, un ejemplo verdaderamente para todas las generaciones, no nada más las nuevas generaciones. Eres un orgullo nacional, de veras, Marco. Hola, José, mucho gusto, muchas gracias. Ya hasta que se nos hizo la entrevista por fin. Sí, Marco, te agarramos en el mar, no decimos dónde para que no te... Pero te agarramos en el mar, mi querido Marco. Es correcto, pero aquí estamos, gracias a Dios. Muchas gracias por tus palabras. Oye, Marco, todo decía José Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Siempre las circunstancias influyen directamente. Cuando ves en abstracto un hombre exitoso como tú, dices, qué padre. Pero atrás hay muchos factores que inciden, muchos conflictos que hay que solucionar, y quisiera entrar por el primer elemento, que es el elemento primario social, que es la familia. Platícanos un poco, tú eres de Tamaulipas, ¿de qué parte de Tamaulipas? ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia con tus padres, con tus hermanos, en tu colonia, en tu escuela? ¿Cómo iniciaste el fútbol, el deporte en general? Ese primer punto de partida que te dio varios de los valores que a final de cuentas hoy en día te hacen un triunfador, que estás muy equilibrado, estás muy centrado y que sigues formando nuevos cuadros y eres un hombre verdaderamente que está haciendo cosas increíbles, pero que vienen cosas cada vez mejores contigo, Marco. Hola, muchas gracias, José. Sí, mira, mi carrera inicia con mi niñez en Tampico. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, ahí soy nacido. Bueno, mi niñez fue como la de cualquier niño, cuando antes se podía... En la calle. En la calle, exactamente, yo creo que ese es... En todo el mundo, los que platican en uruguayo, los argentinos, los dos piedras, los dos ladrillos, ¿no? Es correcto, sí, la cáscara, colonia contra colonia, calle contra calle. Sí, la identidad desde la calle, desde la colonia, es cierto. Sí, por supuesto, entonces... Ahí es donde uno va adquiriendo esa malicia, ¿no? Al jugar, que muchas veces ahora ya no se ve. Porque ese barrio, ¿no? Que le llamaban la habilidad, tú que eras muy hábil, muy técnico. Sí. Mira, mi niñez fue muy curiosa porque yo en Tampico practicaba muchos deportes. Siempre fui deportista y bueno, se me daba siempre, tenía facilidad para practicar cualquier deporte, pero en especial el fútbol y el béisbol. Eras bueno para el béis. Ya me dijeron que eras bueno para el béis. Sí, mira, yo de hecho llegué a participar en estatales y nacionales de béisbol. Llegaba y jugaba un estatal o un nacional de béisbol y me iba a jugar un estatal o un nacional de fútbol. Y mis papás fueron parte importante en esta historia, en el inicio de mi historia, porque eran los que me traían para arriba y para abajo. Llegó un momento en el que yo tuve que decidir, porque la verdad practicaba bien los dos deportes y tuve pues invitación también para poder desarrollarme como profesional en el béisbol, pero me llamó más el fútbol. Definitivamente siempre fue mi pasión y mi primer contacto para llegar al profesionalismo fue literal de la calle o del llano, más del barrio. De un equipo del llano directamente al profesionalismo, porque yo jugaba en un equipo en la Liga Petrolera, que era una de las mejores ligas de llano ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el Club Guadalajara. Mira, curiosamente, después llegué a jugar. Llegaste a Guadalajara en ese Super Chivas. Sí, y creo que era de los mejores equipos que había en el llano, y nos invitaron a jugar un partido contra las fuerzas básicas del Tampico en el Estadio Tamaulipas. Era la primera vez que yo pisaba un escenario de ese tipo. Yo nunca me imaginé que en las gradas de ese partido, de esa invitación que nos hicieron, estaba el entrenador del primer equipo, que era en ese entonces Carlos Reynoso. Ah, mira, don Carlos. Sí, entonces él fue a ver el partido, yo no sabía, nos fue muy bien, de hecho ganamos, hice muy buen partido y al final del mismo, pues Reynoso, me acuerdo que se baja de las gradas, me habla y me pregunta mi nombre, mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Ya le doy mi nombre, ¿cuántos años tiene? Yo tenía 16 años en ese entonces. Y me dice, me gusta mucho cómo juega, yo lo voy a debutar. Presentes el lunes con nosotros a entrenar en el primer equipo. Entonces, imagínate cuál fue mi sorpresa
que una figura de la talla de Carlos me haya dicho eso, y aparte pues que haya cumplido su palabra, porque a los pocos meses de ese encuentro debuté en primera división, casi por cumplir los 17 años, y de ahí empieza una bonita y larga carrera en el profesionalismo. Oye, Marco, don Carlos, en ese momento, ¿de qué jugabas cuando te descubre Carlos Reynoso, que tenía muy buen ojo? Yo jugaba de medio ofensivo. Siempre fue mi pasión jugar hacia adelante, el ir, ofender, y Reynoso me dio muchas cualidades de extremo. Entonces yo en Tampico Madero, mi primera experiencia en el profesionalismo se jugaba un 4-3-3, ahora cosa que se volvió a poner de moda. En la actualidad, cómo las cosas se vuelven a repetir. Y yo jugaba como extremo izquierdo, bien abierto, encarar de todas me pedía siempre, era muy habilidoso, rápido, ligerito, zurdo, con una cualidad que siempre ha sido bien valorada, y bueno, la verdad que me fue muy bien en ese inicio de mi profesionalismo con el Tampico Madero. En mi primer torneo inicié como titular y eran torneos largos, ¿te acuerdas? De 38 fechas, y en mi primer torneo jugué 33 partidos. Entonces yo creo que de ahí pues se dio todo muy rápido, ¿no? Sí, no, tenés unas cualidades impresionantes, eras una libélula ahí en el extremo, de los punteros que había. Oye, Marco, ¿y quiénes fueron algunos de tus compañeros que recuerdas de ese debut? ¿Quiénes te acompañaron en ese momento tan importante? Sí, mira, era un equipo importante, porque de hecho en esos torneos venía ese equipo de tener 2 finales en los torneos Pro de México 86, ¿te acuerdas? Entonces yo debuto en el siguiente torneo después del Mundial, ya en un torneo largo, y había figuras de la talla de Hugo Pineda, de Lupe Zavala, todavía me tocó Lalo Regis, Mario Hernández, Lalo Vacas, Mario Trejo, Vinicio Bravo, Lalo Moses, Sergio Lira, Panchillo Fernández, o sea, jugadores con una trayectoria bastante buena en el profesionalismo. Y yo, cuando llegué a entrenar a ese equipo meses antes, todavía compartí vestidor imagínate la línea de 4 que me tocaba enfrentar en los interescuadras. Chita Aldrete, Roberto da Silva, Lupe Zavala y Lalo Regis. Los suavecitos que tenía. Todos los suavecitos, la primera aquí, que casi todos han estado aquí. Un saludo a todos. Me dijeron un día, oye, ¿los vas a entrevistar? Sí, ponte espinillera. Literal, sí, no, eran... No solamente la fama de ser fuertes, sino lo eran. Eran duros. Sí, cómo no. En ese entonces, aparte, pues imagínate, me tocó una época en la que pues no había VAR, no había tantas cámaras, no había redes sociales. Te cuidaban mucho menos los árbitros, honestamente, te golpeaban mucho. Sí, exactamente, había muchos golpes, sobre todo para la gente que éramos habilidosos, que teníamos habilidad. La verdad, había cada cosa que si te platicara no me lo creerías. ¿Qué fue lo que te tocó? Sin dar nombres, una de las experiencias, porque ha pasado mucha gente. Yo le decía al Picas de Cerril, oye, Picas, tú eres el de los alfileres. No, y ahora que estuvo Mario Oscar Maldonado, era yo. ¿Qué te tocó? ¿Alguna anécdota? Me tocó esa experiencia de los alfileres. Eran defensas, como dices tú, sin dar nombres, que antes se usaban los famosos tacos de 6, ¿no? De aluminio, y había jugadores que le sacaban filo, los limaban, le sacaban filos, y de repente, por ejemplo, en los tiros de esquina, tú estabas volteando a ver la pelota o el cobro, y venía el pisotón al empeine o al dedo. Entonces, imagínate un pisotón de ese nivel, pues lógicamente te hacía daño, o de repente la jugada estaba por otro lado y el golpe en las costillas, ¿no? En el hígado, en los rodillazos en la espalda, en los glúteos. O sea, la verdad sí fue una época, pues diferente a la que vivimos actualmente, pero me ayudó muchísimo a madurar y a crecer en todos los aspectos, ¿no? Como persona y como futbolista. Ejemplo, oye, ese Tamaulipas, ¿cómo ha dado jugadores extraordinarios? Tú, Joaquín del Olmo, Panchillo Fernández, Pineda. Pineda Solís, Paco Solís, o sea, jugadores impresionantemente importantes. Oye, te toca estar en Tampico, llegas rápido con la titularidad, te encuentran, eras un hombre muy técnico, un 10, te convierten en un puntero hábil, veloz, vertiginoso, se entrabas muy bien.
y rápidamente te echan el ojo varios equipos, y pues Tampico era un equipo muy fuerte, en casa era imbatible, y te observan al tiempo en el 91 por ahí, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que vaya, mira, te toca las coincidencias en la vida, ¿no? ¿Quién te dice que te quiere Tigres? ¿Cómo está que te observan? No digo, te observan en la liga, aunque no hubiera los medios, eras muy reconocido y eras un jugador muy pretendido por varios equipos. ¿Cómo te das cuenta por primera vez en los primeros contactos con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Marco? Fíjate que fue después de una etapa difícil en mi vida como profesional y en lo personal, porque se da después de una lesión muy grave que tuve yo, de una fractura de tibia y peroné en el 89, y fue en un momento, fue duro en todos los aspectos, no solo por lo que representaba una lesión de esa magnitud, sino también porque yo venía de estar en selección juvenil, representando a México en un premundial y en un torneo en Viareggio, Italia, en donde de hecho hubo interés de la Fiorentina por mi persona. Vinieron, hablaron con la gente del Tampico Madero, y bueno, se da esa lesión desafortunada que, bueno, me priva de poder vivir esa experiencia. Después de ahí, bueno, hay una situación ahí que venden el equipo del Tampico, deja de haber equipo en Tampico Madero, y se lo llevan a Querétaro, no sé si recuerdes. Sí, cómo no. Se lo llevan a Querétaro, venden la franquicia con todo y jugadores, menos a 2 jugadores, a Sergio Lira y a mí. A nosotros 2 nos vendieron por aparte a Tigres. Bien vendidos. Y bueno, el entrenador en primera instancia en Tigres, pues ahora era Carlos Reynoso, igual. Él se había ido para allá y pues me conocía, sabía de lo que yo era capaz, y ese es el primer contacto que tengo con un club al que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, porque viví varias etapas como Tigre y me ha dado muchísimas cosas, muchísimas satisfacciones, algunos también tristezas, pero de las cuales también aprendes. Y bueno, ahí es donde empieza ya mi carrera más en forma después de una lesión tan fuerte, y en mi paso por Tigres, que te digo que ha sido muy importante. Llegas y ya tenía un buen equipo Tigres, digo, no es ahora los presupuestos que tiene la Autónoma, los grandes equipos, los grandes técnicos, los grandes asistentes técnicos, y tenían un buen equipo. ¿Quiénes eran tus compañeros ahí, Marco? Mira, todavía me tocó la época estaba Lupe Zavala, que se lo había dado también Reynoso, Lalo Herrergis, igual Mario Hernández, estaba Marcos Díaz Ábalos, Víctor Escalera, Gasparini, por ejemplo, jugadores del Matemático González, por nombrarte algunos jugadores también que ya tenían una buena trayectoria en el fútbol nacional. Y bueno, de ahí es donde se da el primer contacto. Después, yo dueño de mi carta, porque de esa lesión decidí jugar y recuperar mi carta. Después recibo una invitación en el 92 de Tomás Boy y Batocletti, que yo los había tenido en Tampico como entrenadores, y ellos Tomás agarra Querétaro y me invita a irme para allá. Entonces estoy con Querétaro del 92 al 93, y después Pacho Avilán me regresa a Tigres, ¿no? Ahora mi segunda etapa en Tigres. Después tengo un breve paso por Pachuca. Pachuca, estuviste un ratito en 95. Exacto, estuve 6 meses en Pachuca. Después llega Bucetich a Tigres y me vuelve a recuperar. Otra etapa, te llama Tigres. Vuelvo a regresar a Tigres, en donde me toca ser campeón de Copa después de muchísimos años de no conseguir nada en esta institución. Y me toca también vivir, me parece que es un parteaguas en la historia de la institución, que fue el descenso, un golpe muy, muy duro para todos, para el equipo, para la afición, para la institución. Pero creo que a raíz de ahí fue el inicio de lo que es ahora un gran proyecto. Fondo, ¿no, Marco? Un momento, una institución tan importante, tan seria, y pasa eso, y jugadores que se quedan de gran nivel a decir, vamos por el ascenso, vamos a regresar a donde se merece la institución.
Sí, mira, pasa eso, te digo que es un parteaguas porque creo que hubo una química, una identidad en todo ese grupo de jugadores que decidimos, la mayoría, digo la mayoría porque hicimos muy buenos torneos, te digo, quedamos campeones de Copa y calificamos a la liguilla de ese torneo estando descendidos, ¿no? Sí, ahí se hizo como que, ¿qué pasó aquí, no? O sea... Exacto, y entonces era una cuestión muy, muy sui generis a nivel mundial porque un equipo descendido podía ser campeón también de liga. O sea, increíble. Entonces, increíble, a raíz de ahí cambia el formato. El formato del torneo. Bueno, termina ese torneo y ahí es donde te digo que es un parteaguas en la historia de esta institución porque entra Sinergia Deportiva, ¿no? Con dos empresas muy importantes atrás de ellos, con un proyecto muy ambicioso. Y es el inicio de algo importante porque la mayoría de nosotros nos convencen, aún teniendo ofertas para quedarnos en primera división. Yo en lo personal había interés del Cruz Azul para poder seguir en primera división, pero cuando hablan conmigo y me dicen su visión, su misión del proyecto ambicioso que tenían a corto, a mediano y largo plazo, pues la verdad me convenció y creo que la gente hicimos clic en ese torneo porque era muy importante, José, parece que no, pero esas empresas que llegaron como Sinergia Deportiva tranquilamente podían haber comprado una franquicia y ponerla en primera división, pero dentro de su proyecto deportivo la parte importante era ganarnos ese derecho de manera deportiva, ¿no? Creo que eso fue fue clave, porque creo que la afición se identificó mucho con ese grupo de jugadores en todo el esfuerzo que hicimos, porque no era nada fácil ni en la actualidad en esa división quedar campeón. Y nosotros fuimos bicampeones y ascendimos el equipo prácticamente en un año. Entonces eso a la gente me lo reconoce muchísimo, al igual que a mis compañeros que nos tocó estar en esa época. Y mira lo que es la vida, ¿no? Yo dije, y la mayoría de nosotros dijimos, vamos a iniciar, vamos a sembrar una semilla, vamos a poner las bases de algo que va a ser muy importante a lo largo de muchos años. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar. y mira lo que es la vida. Gracias a Dios, ahora me está tocando vivir las mieles de lo que es un equipo importante y ver cristalizado todo lo que empezó como un sueño, ¿no? Como una visión. Y cómo a lo largo de de esta última década, para ser precisos, Tigres ha sido de los equipos, si no el que más importante, nacional, ¿no? Y hasta la actualidad sigue siendo un equipo muy protagonista. Oye, ese tema, ¿no? De un proyecto que a veces falta, ¿no? En el fútbol en México, en el fútbol mundial, un buen proyecto a mediano o largo plazo, el legitimar, decir, no, podemos comprar la franquicia, es lo más fácil, pero vamos a ganarnos el lugar, es un tema de legitimación muy importante para con ustedes, con la institución, con la afición, y esos jugadores como tú, con un gran amor a la institución, que dicen, yo puedo estar con Cruz Azul, un equipo de los de mayor convocatoria nacional, y Tigres es una gran institución, me quedo y la subo, y voy a empezar todas estas bases, para lograr lo que hoy son, como dices tú, esas mieles, que es verdaderamente una institución importante, no a nivel nacional, no a nivel latinoamericano, a nivel mundial, como lo vamos a platicar más adelante. Se da todo este proceso y luego vas a Guadalajara, en esa Super en el 98 con Martínez Garza. Sí. Con esa Super Chivas que llegó el Super Chima. Las Super Chivas, sí, el famoso Super Chivas. Fíjate que pasa un tema ahí muy curioso porque yo venía teniendo ya varios torneos después del ascenso con Tigres, en los cuales yo creo que había hecho muy buenos torneos, pero pues siempre, ¿no? El tema contractual batallaba uno como mexicano. Qué raro, ¿va? El poder hacer buenos contratos, ¿no? Entonces yo sentía, o yo más bien tenía la necesidad de mejorar, ¿no? De buscar nuevos retos, de retarme en todos los aspectos y lógicamente también buscar una mejora en lo contractual. Me acuerdo muy bien que el entrenador en esa época era Batocletti, era el entrenador, en paz descanse, muy buen amigo mío de Tigres, y él quería que yo me quedara. De hecho, siempre me ponían intransferible, pero entonces yo le pedí de favor a Bato en ese entonces que me dejara ver, que me pusieran transferible y que quería ver qué oportunidades había en otros lados, ¿no? Para ver si a lo mejor a mí
me podía convenir alguna situación. Y pues la amistad que tenía con Batocletti, él aceptó, sabiendo de que me decía que si no había nada que me conviniera, pues él estaría muy contento de que me quedara. Y bueno, luego él, inmediatamente el primer acercamiento que tuve fue con América, porque pues para variar, Carlos Reynoso ahora estaba en América. Te quería llevar. Y me volvió a buscar, ¿me entiendes? Entonces, pues yo le dije que me iban a poner transferible, pues que ellos hicieran lo que correspondía. Y me voy de vacaciones, me acuerdo perfectamente en ese entonces, y me habla de repente la gente de Tigres y me dice, oye, necesitamos que regreses porque te acabamos de vender. Dije, bueno, ok, a América me imagino. Me dice, no, a Chivas. Se pasó parecido a nuestro amigo Paco Uribe, muy parecido. Mira, y me dice, no, a Chivas. Dije, ¿cómo? ¿A Chivas? Y no, es América, ¿no? Estás confundido. Dice, no, ¿cómo voy a confundir? Dice, vas a Chivas. Dije, ¿y quién es el entrenador de Chivas? O sea, yo no conocía ni que había interés por mí, ni sabía quién era entrenador. Me dice, no, pues es el Tuca Ferretti. Nunca había cruzado palabra con Tuca, la verdad, no lo conocía. Y bueno, después, al final se dio una muy buena venta ahí. Y la verdad, lo que es la vida, ¿no? O sea, no me arrepiento para nada porque para mí Chivas también fue un club que me dio muchísimo en lo profesional, porque tú sabes lo que significa un equipo como Guadalajara. Fenómeno social. Mira, para no ir tan lejos, me voy a Guadalajara, conozco a Tuca, que después forma... Mira lo que de la vida, lo que después te unió a Tuca. Se convierte en una parte muy, muy, muy importante en mi carrera. Otro Rey Midas, ¿no? Mi querido Marco, hablan de Rey Midas, extraordinario Marco, pero otro Rey Midas, o sea. Exacto. Y en lo personal, porque tengo una muy buena amistad con él, siempre ha sido como mi sensei, ¿no? Como mi asesor, como mi maestro. Tu consejero, ¿no? A ver, oye, cae esto. Y mira, mi primer torneo en Chivas, somos superlíderes, somos subcampeones de la liga, y teniendo pocos meses en el Guadalajara llego a selección nacional, cosa que venía buscando y que era parte de lo que yo buscaba al salir de Tigres, ¿no? Que en ese entonces, pues Tigres apenas estaba iniciando, ¿no? Poniendo las bases de lo que pudiera ser un equipo después de mucha convocatoria y mucho protagonismo a nivel nacional. Y bueno, llego a selección nacional, me toca estar en proceso mundialista de Corea-Japón, con Manuela Puente, con el profe Mesa, jugar eliminatorias mundialistas, jugar una Copa Confederaciones en Corea-Japón, y inicia una historia también muy importante con Tuca, porque después Tuca se va a Tigres, ¿y a quién crees que se lleva? Te regresa. Entonces regreso a Tigres nuevamente. Entonces te digo, mi historia con Tigres es muy especial. Y con Tuca, ¿cómo fueron puntos de contacto aquí, acá? El destino, ¿no? El destino. Es que los grandes siempre se vinculan, o sea, esa es una realidad, la gente con afinidades. Así es, y bueno, yo de ahí siempre he dicho que en la parte, yo jugaba porque me encantaba jugar, siempre me ha encantado jugar y tengo condiciones de nacimiento y las he ido puliendo, ¿no? Las fui puliendo. No, ya eras canchero, eras muy efectivo, pero eras un jugador de tribuna, te veían y emulaban aquellos extremos que había un tipo desde antes, por ejemplo, muy atrás el Willy Gómez, que ya estuvo con nosotros, pero luego Paul Moreno, que le mandamos un saludo, entonces, y llegabas tú y encendías la tribuna y jugabas con el América, lo bailabas, te regresabas, eras un hombre y además inteligente y efectivo, o sea, imagínate lo que podía lograrse. Sí, la verdad me gustaba mucho, pero ya a nivel táctico, aprender a pensar dentro del campo, a ser lúcido tácticamente, lo hice con Tuca. Con Tuca me enseñó a jugar de lateral. Se estabilizó a leer el partido, todo, ¿no? De jugador. Así es, y empecé a jugar de lateral por izquierda, en línea de 4 con él, cosa que nunca había hecho. Lógicamente con mucha salida, con mucha llegada. Lo que hoy está haciendo mucho Aquino, ¿verdad? O sea, es cierto. Exacto, llegando de atrás, de frente, ya no de espaldas, recibiendo golpes. Una posición, exacto. Yo hablaba mucho con Aquino esa parte, porque Aquino en un principio, pues no estaba muy convencido, ¿no? Y ya estando ahora yo en esta parte como auxiliar de Tuca y teniendo ahí a Mejía Barona, platicábamos Miguel y yo de esa parte, ¿no? De veamos a Javier en esa posición, llegando de atrás, ya no jugando de espaldas y que iba
Y mira lo que es Javier ahora. O sea, yo creo ¿no? que te acordaste, le dijiste, yo viví esto. Ayer estuvo con nosotros Wilson Pérez, aquel mundialista de Colombia, de aquel equipazo del 94, que después, un año atrás masacró 5-0 a Argentina. Y también fue un fenómeno muy parecido, muy hábil, extraordinario. Y lo colocan en el extremo y volaba, o sea, eran voladores. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, en mi caso así fue. Después con Tuca en Chivas llegué a jugar de doble contención al lado de Alberto Coyote. Ay, no más que contención. Pues, imagínate. ¿No? Tú y Coyote, imagínate que encaje, hombre, para los pobres de la media. Qué pedazo de contención. Después llega Ruggeri y en Sudamérica todavía se jugaba mucho con el famoso 10, ¿no? Con el enganche, ¿no? Y me pone ahí, juego atrás. De 10 otra vez. Ahora te regresa a tu origen. Así es. Entonces, pues pasé prácticamente por todas las posiciones en el campo, pero siempre estaba dentro del mismo y eso a mí me hacía muy feliz. De veras, fuiste casi todo. Le mandamos un saludo a Marco Rivas, el famoso murosito que va a estar unos días con nosotros, que es de Atlante, que jugó las 11 posiciones y le paró incluso un penal a Cuellar. ¿Cómo te faltó esa, Marco? Para completar. Sí. Oye, terminas en San Luis, ahí te retiras, haces una carrera brillantísima, un jugador de primerísimo nivel, y es a veces muy difícil que jugadores tan brillantes luego sean grandes técnicos. Yo te quiero preguntar, ya me dijiste técnicos importantísimos, de los más importantes a nivel nacional, incluso internacional, que estuviste de alguna manera bajo su tutela. ¿Tú desde cuándo empezabas a ver que empezabas a que leías los partidos, que te empezaba a gustar toda esta cuestión táctica? ¿Mucho tiempo atrás o ya cuando se acercaba tu retiro, Marco? Sí, bueno, cuando encontré esa madurez, ¿no? Te menciono que voy con Tuca ya a mis 28, 29 años, que creo que en ese entonces era la edad ideal, ¿no? De un futbolista en todos los aspectos, encontrabas una madurez en todos los sentidos. Y ahí es donde a mí me interesa, y lógicamente también viendo que venían los años y que lógicamente se acercaba la hora de decir adiós, y que yo sabía desde siempre, supe que yo tenía que seguir ligado al fútbol, porque es mi vida, es mi pasión. Yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera hacer algo ligado al fútbol. Entonces, pero también siempre fui una persona, creo que muy ordenada en todos los aspectos. Yo no era malo en la cuestión de la escuela, la verdad, siempre fui bueno para la escuela. Y yo pensaba siempre, el día que me retire me voy a preparar, porque yo soy convencido de que más allá de que tengas y te respalde una carrera exitosa o una trayectoria de muchísimos años, la parte de la dirección técnica es diferente. Sí te da un plus, ¿no? El haber estado ahí, todo el bagaje. Sí, pero hay que prepararse, hay que ser estudioso. Pero hay que prepararse. Entonces, yo después de que me retiro, empiezo a estudiar. Estudié el curso de entrenador, poca gente sabe, pero yo tengo un diplomado en dirección deportiva en el Tecnológico de Monterrey. ¡Ay, qué bien! En el Tecnológico de Monterrey y me lo aventé en 2 años. Sí, claro. Y sí, y tengo diplomados de la Johan Cruyff, tengo talleres de computación, de edición de video y bueno, innumerables conferencias que a lo largo ya de todos estos años, que ahorita entraremos en esa parte, que me dio la oportunidad de estar en selección, de convivir con gente muy importante a nivel internacional, pero sí, soy un convencido de que hay que prepararse y bueno, ahí es donde inicia mi carrera. Oye, Marco, hay que entender, ahorita lo dijiste, que puede ser un ícono, un referente, un ídolo de un club, pero para cada cuestión tienes que prepararte, para la dirección técnica, para las cuestiones directivas, debes de tener una preparación especial. Ahorita nos dijiste algunas de las cosas que has generado tú académicamente, porque te estás metido, tienes que meterte a la academia, tienes que ser un estudioso en cuestiones tácticas, técnicas. Y entonces digo esto porque es un referente de jugadores extraordinarios que deben entender que hay que prepararse. O sea, esto no nada más es que amo al equipo, no es pasión, es un vínculo con conocimiento, Marco. Sí, por supuesto. Entonces, de ahí mi interés de poder hacerlo y después, bueno, lógicamente lo más importante siempre va a ser desarrollarlo en cancha, ¿no? Claro. La práctica siempre va a ser lo más importante en este tema y el cómo transmitir, ¿no? A todas esas, todo lo aprendido, todo ese aprendizaje, todo ese bagaje académico y vivencial, después llevarlo a la cancha, ¿no? Para que tus jugadores lo puedan desarrollar. Qué interesante, qué importante. Marco, ¿quién te jala por primera vez que te dice, oye, tú tienes cualidades, esto se te da?
quién de alguna manera me dijiste cómo te centró Ricardo Ferretti y te hizo de alguna manera hacer más fácil la lectura como jugador, que también te sirve mucho? Pero ¿quién te empieza a decir, oye, pues esto como que se te da, cómo ves y que obviamente a ti te agrada? ¿Quién es la persona que empieza un poquito a meterte ya más, a jalarte en esta cuestión? Mira, alguien a quien le estoy muy agradecido porque confió en mí y me vio cualidades para poder iniciar una carrera como entrenador fue Sebastián Luri, que llegó a ser vicepresidente en Tigres, argentino, sí. Y él me conocía, nos conocimos de hecho en algunos de los diplomados que hicimos de Johan Cruyff, y veía pues mi interés y mi pasión y todo. Y claro, de los buenos promedios ahí, a ver, y qué. Claro, sí. Y también las relaciones o las amistades que yo he tenido dentro del fútbol, uno de ellos también y que ha sido parte importante en mi carrera es con Juan Carlos Ortega, el atotonista. Tipazo también, que están las básicas ahí con ustedes. Exacto, él es un especialista en fuerzas básicas, en formar jugadores, muchísimos años en Chivas. Y bueno, en ese entonces yo forjé una amistad porque él, poca gente se recuerda, pero él también es de la gente que ascendimos con Tigres. O sea, fuimos compañeros acá y bueno, a raíz de ahí forjamos una gran amistad. Entonces él también veía muchas cualidades en mí y cada que él estaba con Chivas de auxiliar con Chepo y todo, yo me acercaba siempre a preguntar, a acercarme, a ver entrenamientos. Y bueno, mi primera experiencia ya en el profesionalismo, Sebastián Luri me la brinda. Él llega de directivo, de vicepresidente a Jaguares de Chiapas en el 2009 y él contrata a Miguel Ángel Brindisi. ¿Te acuerdas de Miguel Ángel Brindisi? Claro. Un gran entrenador, fue un gran jugador. Jugadorazo, tremendo, sí, claro. Y después entrenador de equipos como Atlas en México y llega a Jaguares y Sebastián me invita a formar parte del cuerpo técnico de Miguel. Técnico, como asistente de Brindisi, exactamente. Y la verdad es un tipazo, aparte de que un gran entrenador, un gran profesional, me acepta de manera impresionante dentro de su cuerpo técnico. Le aprendí muchísimo. Creo que hicimos una muy buena campaña, teníamos un muy buen equipo en ese entonces en Jaguares. Y bueno, por cosas del fútbol, las cosas no salieron como los tenía planeado Miguel. Y yo dirijo 3 partidos como interino al final de ese torneo. Después llega el Flaco Tena y yo dirijo la Sub-20, me quedo a dirigir la Sub-20 de Jaguares y siguiendo, pues picando piedra, ¿no? Adquiriendo experiencia. Formándote. Exacto. Claro. Y bueno, a lo largo después de ese par de años... ¿Qué año era ese, Marco? ¿Qué año estamos hablando? 2009-2010. Fíjate, ¿cuánto tiempo se tiene para formar todo un gran entrenador? No son 8 días. Sí, pues yo me retiro en el 2006 y después hasta el 2009 me preparé y llega esa primera experiencia. Y de ahí, gracias a Dios, no he parado porque de raíz del trabajo que hice en Jaguares, Juan Carlos Ortega lo contratan como coordinador técnico-táctico a iniciar un proyecto muy importante y muy ambicioso en selecciones menores. Y con las selecciones nacionales, ahí estabas tú con él, Marco. Llega Néstor de la Torre, ¿te acuerdas? En ese cómo entonces, no está, muy buena gestión. Sí. Y se lleva a Juan Carlos Ortega como coordinador técnico-táctico y se lleva al profesor Guillermo Hernández, el Platanito Hernández, en la parte de la coordinación de la preparación física, a iniciar un proyecto muy ambicioso en selecciones menores. Y ahí es donde Juan Carlos me echa el ojo y me invita a formar parte de selección nacional. Y de igual forma... ¿Quién más estaba, Marco, entre toda esa estructura? ¿Quién más estaba con ustedes en todo ese equipo? Mira, yo cuando llego ya tenían equipos de proceso mundialista, pues el Potro Gutiérrez, ¿no? Sí, cómo no. Estaba Juan Carlos Chávez, la Pájara Chávez, llegamos Sergio Almaguer, llegué yo. Puro talento, qué orgullo. En ese entonces... Y bueno, pues Raúl, pues sabemos lo que ha conseguido en selecciones nacionales menores, llegó a ser campeón del mundo, subcampeón. Que a ti te la robaba, bueno, ya no voy a decir más, ahorita lo vamos a platicar con Coraje, qué equipazo paraste y qué bien jugaron, pero ahorita lo vemos. Sí, mira, y después, bueno, yo inicio igual mi carrera y mi trayectoria en selecciones nacionales de igual manera, o sea, picando piedra, llego y a agarrar la sub-15, a ser auxiliar de Sergio Almaguer en sub-20, después agarro la sub-18. Después ya con más experiencia me toca estar en un proceso ya como cabeza de
de grupo, pero en ese Inter, Juan Carlos Ortega le ofrecen dirigir a Chivas. A Chivas. Y bueno, me invita a irme con él. Y te vas a Chivas de regreso. Y me voy a Chivas, ¿no? Me voy a Chivas, estoy con Juan Carlos un torneo, después estoy con el profe José Luis Real. Un saludo a José Luis que te está viendo, otro formador extraordinario. Pues imagínate los maestros que no he tenido. No, ya que el alumno más avanzado, hombre. Y por eso, y bueno, de ahí salgo de Chivas y me llega la invitación inmediata para incorporarme nuevamente a selecciones nacionales, pero ya en un proyecto ambicioso de dirigir la Sub-20, ¿no? Ya una categoría, un reto importante que desde el 2011, que se había quedado en tercer lugar en Colombia con Juan Carlos Chávez, pues no se había podido conseguir nada. Entonces mi tarea y mi reto era en el 2017 en Corea, Japón, fíjate, coincidentemente, ir a hacer algo importante, ¿no? Después de todos esos años no se había conseguido nada. Entonces, en ese Inter, tantas cosas que han pasado. Después en el 2015, ¿cómo la Confederación es lo de Corea? ¿Cómo hay coincidencias en tu vida importantísimas? Exacto. Y en el 2015, en ese Inter, que yo regreso de Chivas a selección, recién regresado, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que el señor Tuca Ferretti agarra de manera interina la selección nacional mayor, ¿no? Para buscar el boleto a la Confederaciones, precisamente, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, estando yo viéndolo en mi casa con mi esposa, la presentación de Tuca en selección nacional mayor, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando nombra a su cuerpo técnico me nombra a mí. No te había dicho nada. No me había dicho nada, el Tuca es así, el Tuca es así. ¿Y cómo? O sea, yo me quedo sorprendido porque yo trabajaba ahí en selecciones, yo traía la Sub-20, pero aparte él quería que yo estuviera con él, apoyándolo junto con Miguel Mejía Barón. Ahí es donde yo ya empiezo. ¿Qué nada más? Entonces imagínate, tridente. Seguir aprendiendo con los mejores, ¿no? Y bueno, conseguimos ese pase a las Confederaciones y a raíz de ahí ya nace más en forma el interés de Tuca de poderme llevar a Tigres desde el 2015. Pero yo sentía que tenía todavía tarea por hacer en selección. ¿Sabías que venía algo grande en selecciones? ¿Sabías que venía algo muy importante en tu carrera y para México? Sí, tú sientes algo. Sí. Y yo, fue difícil, ¿no? Imagínate decirle que no a Tuca. Claro. Pero Tuca lo tomó muy bien porque pues vio que no me fui por la fácil, ¿no? Porque lo más fácil era regresarme a Tigres, que es mi casa, y a Monterrey, donde ahí radicaba mi familia y ahí es mi base. Entonces la más fácil para mí era aprovecharme y irme a Tigres. Pero no, yo le dije a Tuca, ¿sabes qué? Déjame, yo quiero dirigir un mundial como cabeza. Y yo creo que voy a conseguir algo importante y después te voy a servir más. Y eso pues le gustó mucho a Tuca, ¿no? Y bueno, después creo que hice un muy buen papel. De hecho, hasta la actualidad no ha habido mejor papel en un Mundial Sub-20 desde aquel Mundial que te digo del 2011. Después de todos los mundiales, nosotros llegamos a ser, estábamos dentro de los mejores 8 en ese Mundial de Corea-Japón. Yo llegué al famoso quinto partido, perdimos en cuartos de final contra Inglaterra, que a la postre fue el campeón del mundo de ese mundial. Quedamos en sexto lugar, para ser precisos, y con una generación de jugadores muy buena, muy importante. Y parte importante también... ¿A quién tenías en esa generación, profesor Marco? Imagínate, te voy a nombrar, por ejemplo, algunos jugadores. Era la categoría 97-98, ¿no? Y lo que me da muchísimo gusto es que parte del proyecto era de que esos jugadores en un futuro formaban parte de selección nacional. Entonces imagínate los que te voy a nombrar si no están dentro de selección. Gerardo Arteaga, estaba Edson Álvarez, Alan Cervantes, Sebastián Córdoba, Antuna, el Piojo Alvarado, Vega, Ronaldo Cisneros. O sea, por mencionarte nada más algunos. O sea que, ¿no? Que armaste a futuro en los cuadros. ¡Qué maravilla! ¡Qué equipo, eh! Imagínate. Y bueno, nos fue muy bien. Después llego a selección
nuevamente y me ofrecen un reto muy importante, agarrar la nueva sub-17. ¡Ajá! Imagínate, o sea, una categoría en la que pues es la que se ha quedado campeón del mundo. 2005, 2011 con Chucho. Correcto. Y luego con el Potro, o sea, dices, órale, qué reto, ¿no? Pues era un reto importante, entonces eso me sedujo, dije, ¿por qué no? Yo tengo que escribir mi propia historia, claro que lo puedo hacer. Y se me encomienda esa parte, y en ese inter, bueno, viene otro itinerato del Tuca, y me vuelve a llevar como parte de su cuerpo técnico, 2018. Y me vuelve a invitarme a ir a Tigres, y pues vuelvo a decirle que me espere un poquito más. Dije, después de este Mundial Sub-17, Tuca, yo creo que estaré listo, yo sé que voy a hacer algo importante. Y mira, antes de eso se me encomendó llevar a la selección Sub-21 a Toulon, y bueno, fuimos subcampeones también de ese torneo. Se han llegado dos veces se han llegado en ese torneo a una final. Una, la del 2012, la generación que fue el Flaco Tena, ¿no? Quedaron campeones, sí. Que a la postre después esa selección fue la olímpica, la campeona olímpica. Sí. Se quedó campeón, se llegó a la final del torneo de Toulon, se tuvo al campeón goleador en ese entonces, que fue Marco Fabián, con 7 goles. Y desde ahí hasta el 2018, que me toca participar a mí en ese torneo, llegamos a la final de manera invicta, cosa que no habían hecho ningún equipo. Es la primera vez. Y pierdo la final con Inglaterra nuevamente, 2-1, y con un equipazo, la verdad. 2-1, con ese equipazo tenía yo, en ese cuadro, tenía a Pepe Hernández de Atlas, portero, tenía a Jorge Sánchez, lateral, tenía a César Montes, tenía a Gobea, tenía a Arteaga, tenía a Alan Cervantes, a Córdoba, Jonathan González, tenía a Antuna por un lado, a Lainez por el otro lado, al Piojo Alvarado y al Mudo Aguirre. Casi nada. Y el Mudo queda como campeón goleador igual en ese torneo, igualando a Marco Fabián con 7 goles. Entonces muy poca gente menciona eso y se acuerda de esos logros que para mí yo creo que son muy Marco, quiero hacer un alto ahí ahorita porque vamos a ver algo sensacional esto de 2019. Es un país, siendo honestos, que son pocos los éxitos a esos niveles. Y se está quejando los medios, la afición, todo el mundo, y bueno, lamiéndose las heridas, y bueno. Y tenemos estos logros extraordinarios. Y la memoria demasiado corta, o sea, como que es un doble discurso. Correcto, esto se hizo mal, esto se ha hecho bien. Entonces, hace hincapié en quién está, lo que se ha hecho bien, pues para que eso se pondere y para que eso se le dé continuidad, Marco. Por supuesto, porque yo creo que también así como a nosotros se nos pide que nos preparemos, ¿no? En todos los sentidos para cuando se nos llegue la oportunidad dar resultados. Me parece que también en todos los sentidos, y de repente estamos en un país en el que los medios, lógicamente, que son parte importante, ¿no? Y hay de todo, pero... de transmitir, y muchas veces también no se preparan en informarse un poquito. Te digo esto porque a mí me dio mucho, no coraje, porque sé lo que soy, pero mucho sentimiento el hecho de que después ya en el Mundial Sub-17 en Brasil, un torneo en donde fuimos campeones de la CONCACAF para lograr ese boleto de manera invicta nuevamente, 7 de 7, se ganaron 7 partidos de 7 partidos, fue el equipo más goleador, el equipo menos goleado, el campeón goleador, y nadie dijo nada. Y después de toda esta trayectoria que te estoy mencionando, mi bagaje como entrenador, ¿te acuerdas que mi inicio en el Mundial Sub-17 no fue fácil? Fue complicado. Empatamos 0-0 con Paraguay y perdí en el último minuto contra Italia 2-1. Así es. Y a raíz de ahí vinieron una serie de críticas hacia la selección, hacia mi persona, que qué méritos tenía yo para tener a un grupo en Sub-17, en llegar a un Mundial, cuando imagínate todo lo que yo te he platicado. Todo lo que has hecho y que está documentado que lo has hecho, o sea, ¿cómo? Y me pasé aparte de decirte que dirigí también centroamericanos. Fíjate.
Entonces, y la calidad de jugadores que me ha tocado dirigir. Y ¿no? formar, y también formar, y desde escautar hasta formar y buscar que se consoliden, o sea, es todo un proceso. Exactamente, entonces eso sí me llenó un poquito de coraje. De coraje, sí. Y bueno, a raíz de ahí eso me sirvió también para yo hablar con mis jugadores y decirle, bueno, muchachos, nadie da un peso por nosotros, ¿no? Pero vamos nosotros a callar bocas, de gusto, vamos a callar bocas. Claro, sabemos para lo que nos preparamos y sobre todo sabía yo, ese mensaje se lo di a los muchachos porque estamos en una época en que la información fluye, ¿no? Y es imposible aislarlos de todo el entorno y de todo lo que se hablaba de ellos, ¿no? Entonces eso lo hice para positivo, todo eso negativo que estaba sobre la selección. Lo canalizaste, ¿no? Le sacaste la carta al orgullo. Exacto, siendo propositivos y busqué sacarles el amor propio a los muchachos. Aparte porque teníamos un gran equipo. Son de esas generaciones que yo después lo platicaba con John de Luisa personalmente, que parece coincidencia, pero no. Grupos que han llegado a finales de Copa del Mundo han sido cada 5 años, 2005 en un promedio, 2011, sí. Después 2013, después 2019. Un promedio de 5 o 6 años, o sea, nadie se pone a analizar esa parte. Yo no oigo a ningún medio, ningún reportero, ningún periodista que se ponga, que se meta un clavado a ver todo ese... A documentarse, que es una obligación de medios. Y son generaciones que se dan cada determinado tiempo y que hay que darle seguimiento y que hay que pulirlas. Y yo sabía lo que tenía en las manos. Yo tenía una gran selección. Y a raíz de ahí el equipo empezó a ser así. Y empezó a crecer, y aparte enfrentamos a rivales ya en finales, aparte porque habíamos tenido una gran preparación, José. Fuimos campeones invictos, te digo, del torneo de CONCACAF. Que es muy difícil. Muy difícil. O sea, todo el mundo habla, Marco, todo el mundo habla y o sea, no saben las circunstancias, el ambiente, el golpeo, o sea, muchos factores, y todo lo minimizan, o sea, todo lo minimizan, y eso sí da mucho coraje porque no hay que atender a intereses, el principal interés es las selecciones nacionales en cualquier categoría y hay que olvidarse de otros factores y eso complica. Claro, por supuesto. Y esa preparación fue buenísima. O sea, tuvimos 220 días entrenando, 220 días en un año y medio con los muchachos y por todas partes del mundo. Y ganamos torneos en todas partes del mundo. Fuimos campeones en China contra el campeón asiático. Fuimos campeones en México en el torneo de naciones en la final contra Argentina. Fuimos campeones en Japón contra el campeón de Asia, que fue Japón. Fuimos campeones en Europa contra Holanda, en su casa. Previo al Mundial. Y después lo que es la vida, te los encuentras en cuartos de final. Claro. Me tocó a Japón. Y que venía de manera invicta su clasificación sin recibir gol. Y que le vaya bien, mi Chima. 2-0. Después nos toca Corea. Durísimos. Después semifinales, Holanda. Casi nada. Y fíjate los equipos, Y el hecho de haber jugado antes con ellos y en su casa y haberles ganado, te da mucha información y mucho... El bagaje, ¿no, Marco? El jugar en el extranjero, en Europa, en Asia, o sea, pero la casa de ellos es un plus en enseñanza, en muchos factores, ¿verdad? Por eso yo entiendo ahora lo que comenta el profe Martino, porque yo siempre lo he comentado, porque siempre es la pregunta que te hacen, ¿no? Después de un éxito a nivel juvenil o selección menor. ¿Por qué a nivel menor o a nivel juvenil somos los mejores del mundo y por qué cuando esos jugadores crecen y están en la mayor, no logramos dar ese paso importante en un mundial? Y mira, y creo que el Tata lo ha manifestado, o sea, tienes que competir contra los mejores. Claro. Y parte importante del éxito en selecciones nacionales, en menores, ha sido el nivel de competencia que nos brindan. Claro. El irte a meter contra Holanda en su casa, el irte a jugar contra Dinamarca, el ir a jugar contra Brasil, contra Uruguay, contra Argentina, todo eso lo vivimos nosotros. Entonces eso te hace crecer. Esa competencia es lo que me parece que a nivel mayor nos está haciendo falta. Oye, llegas a la final muy fortalecido, un gran equipo,
un gran trabajo de pantalón largo, o un entrenador extraordinario como eres tú. De verdad, mi admiración, todo esto que si se documentan exactamente está ahí. ¿Y cómo sientes las expectativas? ¿Sabías que iba a ser muy parejo ese juego, no, mi querido Marco? Sí, sí, sí. Pues imagínate, enfrentar a Brasil en su casa, en una final. Y en Brasil, o sea, exacto, en Brasil, con la calidad de los mexicanos, con la calidad de los brasileños, pero algunos factores humanos que inciden en otras cosas, como en un arbitraje que ya nadie dice nada. No hubiera sido a la inversa, porque es que nos ayudaron a México, o sea, aquí mismo. Pero ahí nadie dice nada. Exactamente, y aparte con todo hostil, o sea, un estadio lleno de brasileños, con jugadores que no perdamos de vista que son jugadores de 17 años, ¿me entiendes? Y la verdad, con una gran aplomo, con una gran personalidad, nos plantamos, tratamos de hacer un gran partido, sabiendo que teníamos todo en contra, y creo que estábamos haciéndolo bastante bien. Me quedé a prácticamente 8 o 10 minutos de ser campeón del mundo. Te quedaron, Chima, yo sé que no hablas, pero te quedaron un arbitraje localista, la verdad, sí, a mí me da mucho coraje, porque realmente cuando son muy parejos, ahí sí el arbitraje hace la diferencia, esa es una realidad. Cuando tú dices, es que hay que ganar, sí, pero en equipos extraordinarios, pues que tenés, por ejemplo, a Efraín Álvarez, a Pisuto, que ve este muchacho lo que ha buscado, a Alejandro Gómez, a Santiago Muñoz, un montón de jugadores extraordinarios que forjaste, porque hay que no llegaron, hay que tomarlos, formarlos, forjarlos, consolidarlos, y llegas ahí. La verdad, yo sé que es difícil decirlo, pero qué coraje da que con una decisión te cambien el rumbo de un partido, sobre todo para ser campeón del mundo, ¿no, Marco? Sobre todo una decisión muy polémica, ¿no, José? Porque de hecho el árbitro no había marcado nada, la jugada había seguido, la pelota estaba ya del otro lado del campo y de repente empiezas a oír esa famosa señal, se empiezan a agarrar la oreja, y ahí es donde yo le digo a mi tocayo Marcos Ayala, que fue mi auxiliar durante todo este tiempo, le dije, tocayo, creo que nos la van a aplicar. Sí. Y viendo en el palco... Oye, Marco, la impotencia, ¿no? ¿Sabías que ya tenías eso ahí? Porque aparte yo no sabía ni qué estaban revisando, José. La verdad, te lo juro, yo no sabía qué estaban revisando. Pero bueno, le digo a tocayo, mira, voltea arriba. Palco Infantino, con el presidente de la Federación Brasileña, Cafú, Ronaldo, imagínate, ¿no? La presión que tenían ahí. Y se sacan un penal, la verdad, muy rigorista, pienso yo. Y bueno, a partir de ahí, pues lógicamente... O sea, aquí el VAR se supone que es para solventar los errores humanos que tiene un árbitro, y cómo el VAR puede tergiversar las cosas. O sea, perdóname, pero el detalle es que está el ser humano atrás. A mí tengo que me da mucho coraje, en primer lugar, porque ya estabas para campeón del mundo. En segundo lugar, o sea, se les hace poco en México un subcampeonato del mundo. O sea, ni Brasil lo piensa eso. Perdóname, pero es lo que no entiendo, cómo no dimensionamos las cosas. O sea, tienes un subcampeonato mundial con todo ese gran equipo, toda la estructura de la federación, en Brasil contra Brasil, con un arbitraje tendencioso, y hoy en día pocos se acuerdan, Marco. O sea, perdóname, pero eso sí molesta. Te digo, le comenté eso a Marcos Ayala, que estaba al lado mío. Le dije, tocayo, no sé qué estén revisando, pero me da mala espina, no la van a querer aplicar. Y dicho y hecho, o sea, me marcan penal. Yo todavía ahí tenía mucha confianza porque tenía un portero, Lalo García de Chivas, un gran portero. Muy buen que portero. Se va a llegar para primera división, sin lugar a dudas, con una gran personalidad y experto en penales. Venía de hacer una gran serie contra Holanda y yo todavía sentía que Lalo podía pararlo. Estuvo muy cerca de hacerlo. Y bueno, esto es un deporte de muchas emociones, ¿no? A favor, en contra. Mi equipo se desconcentró en esos minutos, sintiendo ese grado de injusticia. Mis jugadores se fueron del partido contra el árbitro porque saca de concentración. Que había una injusticia, ¿no? Y eso lo aprovechó Brasil con su calidad para sacarnos el partido en los últimos minutos. Y bueno, nos quedamos muy cerca, pero muy satisfecho con... Pero eres subcampeón del mundo, o sea, Marco, o sea, no porque haya... A ver, un Brasil
pentacampeón en la mayor, y logran un subcampeonato, el mundo no dice, no, es que 5, no, espérame, o sea, pues es absurdo, o sea, es un subcampeonato mundial, es algo histórico, no deja, o sea, están dentro de los mayores estándares de logros a nivel selección, incluso agregar clubes, lo que se ha hecho, que ahí te tocó participar también en un logro, lo vamos a platicar adelante. Y eso es lo que también tenemos que ponderar, o sea, decir, hay cosas malas, hay que criticar las cosas que pueden hacerse mal y mejorar, pero estas cosas positivas hay que mencionarlas y respetarlas y agradecerle a gente como tú, Marco, que has sido un hombre que te has preparado, que sabes de fútbol, llegar a esto. Debes estar muy orgulloso. Dinos un poquito tu cuadro y de qué equipos eran cada jugador. De tu portero ya dijiste fue Lalo. Sí, Lalo García, tenía un gran equipo, o sea, lateral derecho, hay este muchacho de América, que ya está en primera división también. Ajá. Me acuerdo del nombre. Los centrales, Jesús Gómez, Víctor Guzmán, jugadores que ya han tocado primera división. Claro. El lateral izquierdo, el sobrino de Rafa Márquez, Rafita Martínez, que juega en Atlas. Muy bueno también. Tenía de contenciones a Pisuto y Josué Martínez de Rayados de Monterrey. Jugadorazos. Los dos. Bruce Ledmari, por izquierda, tenía también a Efraín Álvarez, a Santiago Muñoz. Entonces, todos estos jugadores... Europa, jugadores... sin tocar la Liga Mexicana, muchos de ellos al final, ¿no? Y la mayoría de ellos ya jugando en primera división. Entonces, por eso te digo que son generaciones especiales. O sea, no nos equivocamos. Lo que me da satisfacción es que no nos equivocamos en la elección. Claro. Y no nos equivocamos en la elección porque al final haces un trabajo para buscar un resultado, por supuesto, quieres aspirar a lo mejor, pero lo importante es formar buenos jugadores y darle a sus clubes, devolverles a sus clubes un buen producto, ¿no? Y gente que está lista para debutar, y ya todos están ahí jugando en primera división, y algunos de ellos, pues Víctor ya tocó hasta la mayor, Efraín Álvarez ya tocó la mayor. Entonces, imagínate, Santiago está en Europa. En Europa, entonces muy contento por toda esa etapa. Y además hablamos de esas generaciones, pero esas generaciones también de técnicos, o sea, Chucho Ramírez, Potro Gutiérrez, Marco Antonio Chima Ruiz, o sea, técnicos extraordinarios que yo creo que muy pronto tienen que estar dirigiendo en primera división, hoy en día haciendo trabajos extraordinarios, porque son diferencia. Marco, de ahí terminas este gran proceso, que qué bueno que los medios, como dices, hagan justicia, y luego, ¿qué viene? Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo esperaba seguir dándole continuidad a todo ese grupo. Me entusiasmaba muchísimo hacer algo distinto con esa generación de jugadores, sabiendo lo que había pasado en el 2005, sabiendo lo que había pasado en el 2011, cómo se habían ido perdiendo esas generaciones por la falta de seguimiento, de darle continuidad a un trabajo con un mismo entrenador. Y se lo propuse yo a John de Luisa, se lo propuse a John terminando la final, se lo propuse a Gerardo Torrado, y en ese momento me dijeron que sí, pero después las cosas cambiaron. Tenían otra idea, tenían en su proyecto otro camino. A mí me ofrecían seguir igual en sub-17, y yo ya dije, pues, ¿qué sigue? O sea, yo necesito un reto más grande, o sea, algo que me ayude, que me rete a mí mismo, ¿no? Porque, bueno, ya llegué a una final de Copa del Mundo en esta división, pues yo quería seguir con estos muchachos hasta sub-20 y buscar hasta unos olímpicos, ¿no? Sí, dar seguimiento a esa misma categoría, o sea, ese cuadro de jugadores. Y bueno, justo en esa etapa que estoy yo de análisis de mi futuro, cuando aparece nuevamente alguien conocido como el señor Ricardo Ferretti, y me llama y me vuelve a decir, bueno, ahora sí, me dice, ya hiciste lo que tenías que hacer. Eres campeón del mundo, ya. Ya, me dijo, hiciste algo muy bueno, es muy importante, voy a hacer cambios en mi cuerpo técnico y te quiero acá. Y bueno, la verdad ya no había cómo decirle que no al señor Ferretti, y aparte pues yo creo que también ya era tiempo de aterrizar un poquito en casa, de estar un poquito ya atendiendo a mi familia, y imagínate llegar a una institución que ya he platicado a lo largo de toda esta hora, todo lo que me dio en todos los aspectos,
pues recoger un poquito los frutos, ¿no? De lo que sembramos en ese ascenso, y con un extraordinario equipo, con figuras de talla internacional, y bueno, seguimos aprendiendo, seguimos. Ahí vamos a platicar un poquito de los logros que has tenido en ese equipo que conformaste primero con Tuca Ferretti, y bueno, te sigues convirtiendo en histórico, ¿no? Porque un equipo extraordinario, yo diría que puede llegar a ser el mejor equipo no de México, sino de América Latina, una nómina altísima, muy bien entrenado y demás. Platícanos un poco de cómo llegas con las expectativas al Mundial de Clubes, cuando había habido resultados muy interesantes, muy buenos, de otros clubes mexicanos ya. Sí, mira, yo llego en una etapa en la que hubo cambios a nivel directivo, ¿no? Y eso, pues, lógicamente crea un poquito de inestabilidad, pero teníamos un gran equipo, ¿no? Y bien dirigido. Entonces, Tuca, nuestro objetivo principal, por supuesto, que venía siendo seguir consiguiendo títulos en la liga, pero había un asterisco ahí pendiente de años atrás que no se había podido. Que le corría conseguir, y que no le entraba lo de Internacional el Tuca y todo eso. Exactamente. Entonces, nos enfocamos mucho en eso. Yo le platicaba mucho a Tuca mis experiencias a nivel internacional y el fogueo que se daba jugando fuera de México, y Tuca se empezó también a involucrar un poquito más en esa parte, y nos enfocamos a ir por la CONCACAF, por la CONCA Champions, que sabíamos que eso nos daba el pase a un Mundial de Clubes y a la internacionalización del equipo, que me parece que era lo que necesitaba ya en esta etapa, ¿no? Después de consolidar tantos títulos. Exacto. Entonces, pues mira, llego al primer año, en el primer torneo que me toca estar ya de regreso en Tigres, y me toca estar consiguiendo el ansiado título de la CONCACAF en Estados Unidos. Y a los pocos meses, después de estar en un año en una final de Copa del Mundo, estoy en una final de Copa de... No, mi chima, te vas al Mundial. A ver, y aquí andamos buscando el quinto juego, que ya lo tuvimos en el 86, que también se nos olvida. Sí, es correcto. En el Mundial de México, fueron 5 partidos. Sí, por supuesto, de local. Y bueno, imagínate, entonces... Me siento muy contento, muy agradecido. Pero ¿qué logro, no? O sea, porque decían, no se avientan, ganan de la CONCA Champions, equipos muy buenos, que ahorita ya vieron cómo se les sufre ganarle al norteamericano, los mejores de México, etcétera, y llegan a ese mundial. ¿Cómo sentías tú ese mundial? Porque Monterrey, equipos que han hecho muy buen papel, superarlo iba a ser muy difícil. Sí, pero mira, te digo que era una cuenta pendiente que yo creo que traía el equipo también, los muchachos, y se comprometieron de tal manera que cuando se consiguió el pase al Mundial de Clubes, había un tal grado de compromiso y tanta tensión, o sea, tanta ansiedad porque iniciara el torneo. Yo los veía muy prendidos, muy comprometidos, muy metidos. Hicimos grandes partidos, porque el partido contra los coreanos, el Hyundai, fue muy difícil, jugaron muy bien. Es que muy duro. Eso Tuca se quedó, inclusive sorprendió, me decía, qué bien juegan estos canijos. Es que tú ya sabías, tú ya habías enfrentado internacionalmente, son muy aferrados, son muy perseverantes. Yo le decía a Tuca, es que no hay que confiarnos, estos equipos son rápidos, o sea, son muy rápidos, velocísimos, pero ahora agrégale que son técnicamente muy capaces. Entonces, el jugar a un nivel rápido y preciso es muy complicado. Les falta la malicia. Claro, pero de todas maneras son equipazos, y aquí dicen, es que es un equipo asiático, métete en lo que han desarrollado, o sea. Claro, y después imagínate, enfrentar al Palmeiras, campeón de Libertadores. Fíjate nada más. Equipo sudamericano, con todo el oficio del mundo. No, la historia que tienen, el fútbol brasileño, o sea. Sí, y el equipo hizo un gran partido también, entonces fue muy bonita experiencia, y enfrentar al Bayern Múnich en ese momento me parece que era el mejor equipo del mundo. No era el mejor equipo del mundo y siguió siendo mucho tiempo, es un equipazo. Claro, y ahí irónicamente el VAR no intervino. Ajá, exacto. Mundial. Ahí no detectó la mano de Lewandowski, ¿no? Exacto. En el que tenía que haber sido anulado. Pero bueno, te digo, el VAR al final de cuentas pero subcampeón del mundo ahora a nivel clubes, o sea, estamos hablando subcampeón del mundo en categoría sub-17, subcampeón del mundo, más todo lo que han logrado que va en ese Inter,
Es increíble, o sea, Marco, de verdad, el primer punto medular es reconocer los logros que tenemos cuando no son tantos, perdóname la expresión, y ver por qué se hicieron, y ver qué gente está inmersa en esos logros, porque nada es casualidad, Marco. Sí, has dicho algo muy importante, nada es casualidad, todo es producto de algo y lo hemos provocado. Yo también se lo he dicho a mis jugadores, las cosas no van a pasar por sí solas, ni porque nos persinemos, ni porque recemos, porque el equipo rival también va a rezar y el equipo rival también va a pedir. Es el que se lo merezca y el que lo provoque. Y las cosas hay que provocarlas. ¿Cómo? Pues haciéndolas, actuando, ¿no? Haciendo los méritos suficientes, preparándose lo mejor posible. Y bueno, seguimos ahora en esa búsqueda. Ahora en mi regreso a Tigres no me voy a dar por vencido hasta no ser campeón. No tarda, no trae un equipazo. Si ahora la verdad estuvo emocionantísimo, se demostró que es un equipo con un temple, con una desventaja, pero abismal, con un equipo defensivamente casi perfecto. Digo, independientemente de otros factores al final, qué juegazo, ¿no? O sea, llegó un momento en que dijiste, lo logramos. Sí, por supuesto, tenemos un gran equipo y está muy bien dirigido. Ahora imagínate, tengo una gran experiencia con Ricardo. Y ahora pues muy agradecido porque después de que sale Ricardo, inmediatamente al siguiente día me busca la directiva para hacerme la invitación de quedarme con Miguel, de manera institucional. Con ellos, Mauricio Culebro personalmente y Miguel me hablaron inmediatamente y bueno, yo lo primero que dije fue, a mí me trajo Tuca y yo lo primero que tengo que hacer es hablar con Tuca. Esa es lealtad. Si ¿Te hablaste con Tuca? Claro, lo primero que hice fue eso, se lo dije a Miguel, se lo dije a Mauricio y me dijeron, perfecto, sin problema. Hablé con Tuca, en ese momento Tuca no tenía ninguna oferta nacional, sí tenía ofrecimientos a nivel internacional, pero no le interesaban, él quería quedarse en México y él sabía también del interés de Tigres sobre mí y me dijo, dale para adelante, no te preocupes, no hay ningún problema, yo sabía, o sea, aparte... Pues, mal harían si no buscan quedarse contigo, entonces claro. tranquilo que el día de mañana nos vamos a volver a juntar y bueno, ya decido quedarme con Tigres y ahora en la búsqueda de ese ansioso. Con la mancuerna con Miguel extraordinaria también, que es un fútbol que a ti te gusta. Oye, tú en un momento dado, independientemente de la lealtad, sino de tanta gente que ha intervenido en la formación, eres un hombre muy inteligente, se te dio la escuela muy preparado, tienes tu estilo propio, pero bueno, se toman pinceladas, siempre en la vida de algunas personas han influido más en nosotros. Hablabas de que se hiciera el tuquismo, ¿no? Porque todo el mundo habla, no, pues es que el avolpismo, ya el solarismo, perdóname, tenía 6 meses. Y Tuca Ferretti es un tipo de éxito tras éxito también, que estás tú inmerso en eso, y nunca se dice de tuquismo. Entonces tú dijiste un día, no, pues es que si hablan de escuelas, pues las escuelas se hacen con éxitos, con triunfos, ¿no? Y es un tipo exitoso, muy exitoso, Ricardo Ferretti, de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Hablamos de Don Nacho Telles, del ingeniero de la Torre, de Víctor Manuel Bucetich, o sea, técnicos extraordinarios. Y el Tuca está también en la parte más alta, y te hablabas del tuquismo, mi querido Chima. ¿Eres parte del tuquismo? De cierta manera, sí, por supuesto. La formación, claro. Dicho también que yo busco mi propio estilo, por supuesto, pero ¿sí? Fíjate que es un cuestionamiento, qué bueno que lo mencionas, porque yo se lo hice al Tuca, o sea, se lo hice en esos primeros años cuando él quería que yo me fuera para allá con él. Yo le decía, bueno, yo eso le dije, le cuestioné en una de esas pláticas que yo siempre tenía con él. Siempre que llegaba de una gira internacional me iba y platicaba con él, le preguntaba cosas de cómo me había parado ciertos equipos, qué podía hacer. Y entonces yo le decía, oye Tuca, ¿por qué siempre se habla del apuentismo, del avolpismo, ¿no? de todos esos tipos corrientes de entrenadores? ¿Por qué no hacer el tuquismo? Le dije. ¿Por qué no te dejas? O sea, ¿por qué no eres más abierto? ¿Por qué no compartes cosas? Le digo, no me interesa, me dice. Le dije, pero a mí sí. Le dije, a mí me gusta aprender y qué mejor que de ti. No, tú cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas, ya sabes, no necesitas. Dije, no, pero necesitamos promover esa corriente. Y bueno, la verdad, yo nunca, no lo niego. Yo siempre digo que tengo mucha influencia de Tuca, pero sí le doy mi toque. Claro, siempre me gusta a mí jugar de cierta manera y busco, por supuesto, copiarle ciertas cosas a Ricardo, como ahora también yo creo que agarraré muchas cosas de Miguel
y al final es crear tu propio estilo. ¿Y tu visión que tuviste de jugador, un jugador de frontal, de verticalidad? O sea, tú tienes una visión muy importante de vida en el fútbol. Sí, por supuesto, y tuve la oportunidad de plasmarla en los equipos que he estado, que he tenido la fortuna de dirigir, y no pierdo la fe en que me va a llegar mi momento. Es que no es que, fíjate, ahí yo digo una cosa, es que no es perder la fe, es que es para el bien del fútbol mexicano que gente como tú pueda tener esa oportunidad que se merece, o sea, no puedes entender de otra forma. Y vaya, mira, aquí en la entrevista ha pasado pues el profesor Mesa, que ha sido muy bueno, también mis respetos, Nacho Ambriz, que también es un hombre brillante como tú, claro. Y don Carlos Reynoso, que de alguna manera algo debió haber influido también en ti, va a estar don Ignacio Prieto, que estuvo en México, fue un multicampeón en Chile, don José Luis Real, que es un formador, tú que eres un hombre que hoy se está manejando mucho esos que han forjado y han formado, órale, ahí está la opción, Efraín Flores, Lalo Vilches, toda esta gente, entrenadores, Recoba, el chino Recoba, Bernard Medford, todos que son Bernardo Redín de Colombia, mundialista, pura gente extraordinaria. Y hablar de Marco Antonio Chima Ruiz García, para mí es un referente del fútbol en este ámbito tan importante que le ha dado los mayores éxitos al fútbol mexicano, que es con estas generaciones de jóvenes tan talentosas y los cuadros. Yo no pierdo la esperanza que sea muy pronto que Marco Antonio Ruiz tenga un equipo, porque a través de esa esperanza es como puede mejorar el fútbol mexicano. O sea, realmente técnicos que lo están demostrando, que el ser mexicano no sea una carga en nuestro país, que a final de cuentas los logros no sea que esté sobrecalificado, ¿verdad? O sea, trajeron técnicos que estuvieron de asistentes en Brasil, que te la vieron difícil, y que hoy están aquí, que hacen un muy buen papel, porque el técnico que fue subcampeón mundial, que tuvo una decisión arbitral que le hizo ahí estar con un asterisco el campeonato del mundo, que fue como asistente con Ricardo Ferresti y hoy con el Piojo Herrera, técnicos extraordinarios. Marco Antonio, a final de cuentas, tu oportunidad y la de gente como tú, como mi amigo Torres Salvin, algunos amigos que yo respeto mucho, que es una oportunidad que si no llega, este fútbol no va a crecer. Marco, qué padre que llegue la opción de ser técnico de un equipo, que plasmes tu estilo, el tipo exitoso con esa mentalidad que tengas y que luego en esos equipos te reencuentres con muchos de los jugadores que tú de alguna manera forjaste y formaste, ¿no, Marco? Sí, imagínate, ese es un gusto y una gran satisfacción, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años, fueron 8 años en selecciones nacionales, me tocó trabajar con lo mejor de cada categoría a nivel nacional. Y no solamente mexicanos, me tocó enfrentarme y ver jugadores como Lukaku, como Lamela, como Lautaro Martínez, muchísimos jugadores que me ha tocado ver. Bueno, no vayamos tan lejos, todos estos jugadores, por ejemplo, Florian Thauvin, yo lo vi en el Mundial del 2013 en Turquía. Fíjate. Y él fue campeón del mundo en ese torneo sub-20. Y te lo reencuentras ahora en Tigre. Donde jugaba Pogba, donde jugaba Umtiti, donde jugaba Thauvin. Diente López fue uno de los mejores jugadores de ese mundial y ahora regresa y lo tengo acá. Lo tienes también acá. Jugadores que ahora Mauricio Culebro me pregunta, oye, ¿conoces a por ejemplo, Soteldo? Soteldo, lo enfrenté en el Mundial de Corea-Japón. Fue una fiera, fue una selección de Venezuela con una generación importantísima que de hecho fue subcampeón del mundo en ese mundial, y de ahí parte importante era Soteldo. Entonces cuando Miguel me pregunta, oye, ¿conoces a Soteldo? Pues, que si lo voy a conocer, lo sufrí. Entonces todo eso, gracias a Dios, me ha dado el fútbol, me ha dado la oportunidad de conocer muchísimos jugadores y ahora pues estarlos viendo, ¿no? Ya en el profesionalismo. Voy a cerrar con las preguntas, estás en la playa, vas a disfrutar. Muchas gracias por tu espacio, gracias también a tu hermosa familia. Marco, gracias. Si yo te pregunto, selección mexicana, ¿qué es para ti? Es un gran orgullo. La verdad, para mí, selección nacional, yo cada que me paraba en cualquier país y oír el himno nacional de mi país, me llenaba de mucho orgullo y de mucho sentimiento. Muchas veces hasta, pues en la final de la Copa del Mundo, hasta las lágrimas me salieron. Subcampeonato mundial, ¿qué es para ti ese subcampeonato 2019 en Brasil? ¿Qué es para ti? Independientemente del asterisco ese que me da coraje, ni me quiero acordar, ¿qué es para ti un subcampeonato del mundo? Es una gran satisfacción, es la satisfacción del deber cumplido. O sea, me siento realizado en esa parte porque fue la culminación de un trabajo de 2 años
de estar día a día y ver crecer a todos estos muchachos y ver hasta dónde llegaron, la verdad que es realización. Para mí, yo en una palabra la podría definir como realización. Participar en el cuerpo técnico para ser campeón a Tigres, ¿qué representa en los retos de tu vida? Un gran compromiso. Yo cuando acepto un reto me comprometo al máximo, yo se lo dije a Miguel, yo el día que te diga que sí, que me quedo contigo, créeme que soy el primero que me voy a comprometer a hacerlo hasta lo imposible para poner mi granito de arena para que se consigan los resultados. Marco Antonio Chima Ruiz, hablar de la toma de decisión para ser técnico que viene pronto, primero dio esta oportunidad por el bien del fútbol mexicano y que eres un hombre inteligente, estudioso, ya te tocó decidir en ese tema, equipo o reto. O sea, el equipo, sobre todo equipo o proyecto, un equipo, una institución o un gran proyecto. Porque luego no los tienen, a veces vivimos de historia en los equipos, ¿eh? Claro, no, a mí me gustaría un gran proyecto, o sea, independientemente del equipo sería un gran proyecto, o sea, construir algo, yo soy muy dado a eso, mis mayores logros han sido así, de construirlos de la nada, de ir seleccionando gente, de equivocarme, por supuesto, porque me he equivocado muchas veces, pero eso me ha ayudado a crecer, y ojalá alguien me diera esa oportunidad de presentarme un buen proyecto y estoy seguro que lo aceptaría con muchas ganas y me siento capaz para... Que se diera la oportunidad de tener un técnico como tú, Marco. Marco, tu mayor tristeza como jugador en el campo de juego. Yo creo que definitivamente fue el haber descendido con Tigres, ¿no? Ese último partido que marcaba el descenso de ese gran equipo, fue un momento muy triste en mi carrera, pero mira, por eso las cosas, yo no tengo esa filosofía de que no pasan por algo, no, las cosas pasan para algo, y en este caso fue para hacer crecer o hacer nacer a una gran institución y convertirla en una de las más importantes de México como es y de todo el continente. Oye, mi querido Marco, ¿y tu mayor alegría a nivel club? O sea, que dijiste esto fue el momento cúspide, o sea, ¿cuál fue el mejor? Como jugador, una de mis mayores alegrías fue lógicamente el haber conseguido el campeonato de Copa después de muchísimos años que no se conseguía con Tigres, el ascenso, por supuesto, el día que ascendimos en Ciudad Victoria, fue una de las mejores satisfacciones, el haber regresado a selección nacional después de muchísimos años y de haber sufrido una lesión muy grave. Yo creo que son de las mayores alegrías que he tenido en el fútbol como futbolista, ¿no? Oye, bueno, como entrenador, pues yo creo que sabes cuál es. Ya como entrenador, tu mayor tristeza, que a veces yo a lo mejor me adelanto y ahorita te digo lo que me vino a la mente a mí, tu mayor tristeza. Mi mayor tristeza fue, pues definitivamente haber perdido la final de la Copa del Mundo. O sea, fíjate el nivel de tristeza, o sea, perdóname. Sí, por dadas las circunstancias, ¿no? Dadas las circunstancias, porque si la pierdes cuando el rival fue mejor que tú, ¿no? Que fuiste superado, de que hiciste tu mejor esfuerzo, pero no te alcanzó, bueno, de alguna manera, pues tienes que ser inteligente y aceptarlo. Pero creo que nosotros habíamos hecho los méritos como para habernos traído esa Copa México. Oye, pero qué sueño, o sea, tu mayor tristeza, el haber perdido por el factor ese, el final del campeonato del mundo. Te digo algo porque mi hijo el mayor, que mañana es su cumpleaños, Jesús, que vive en Mainz, en Alemania. Muchas felicidades. Uno de sus momentos más tristes fue porque él ganó 2 medallas mundiales en biología en las Olimpiadas Internacionales, donde van los mejores del mundo. Van 58 países, puros de primer mundo, nada más México, Nigeria y Argentina son los que no son. 4 de cada país, van 230 y tantos competidores de 58 países. Y para él fue un momento muy complicado cuando pierde por un punto, no gana el oro mundial, ganó la plata, primero bronce mundial en Corea y luego en 2011 ganó plata mundial, un momento histórico en México. Ajá. Y fue el momento, yo le decía, oye hijo, papá, se tradujeron 7 mal y con una sola empataba el oro mundial. Dice, si hubiera sido por mí que quedo en el lugar 215, pues ni fue mi esfuerzo, pero a veces nos falta eso. Aquí lo más duro contigo todavía es que fue un factor externo totalmente, fue un factor de tema de VAR, ni siquiera de arbitraje, que a final de cuentas siempre hay cosas muy delicadas. Marco, de verdad, tu momento aquí va a ser, te la voy a poner muy difícil entre tantos éxitos. Tu momento más, que vienen muchísimos más, tu momento de mayor alegría como técnico, ¿cuál ha sido? Híjole, Qué padre que sea difícil que puedas elegir con tantos que tienes.
Sí, es que fueron momentos con diferentes selecciones que me dieron... Algunas que te hayan signado, vamos a decir 2 o 3 porque tienen muchos. Sí, claro. Por ejemplo, ese mundial en Corea-Japón para mí fue una experiencia extraordinaria. El subcampeonato en Toulon, por la forma en que jugó el equipo y que le abrió las puertas a algunos jugadores, específicamente a Lainez de irse a Europa, para mí también fue uno de los momentos más grandes para mí. Y contradictoriamente, así como fue un momento muy triste para mí, en la final de la Copa del Mundo también fue el más... ¡Claro! O sea, un subcampeonato del mundo es una maravilla. Claro, ¿no? Ya después de analizar las cosas y todo, por supuesto que te queda una gran satisfacción del deber cumplido. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Hay cosas que no controlas, hay cosas que no dependen de nosotros. Y bueno, creo que también ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ya que ves cada jugador en Europa de los que tú participaste en su formación, que lo ves consolidados en los clubes, qué orgullo, Marco. Imagínate qué orgullo que sin pedirlo, porque yo soy un tipo que no me gusta pedirles cosas, pero cuando llegan de repente representantes de esos jugadores y me dicen, profe, le manda a Pisuto esta playera de Lille de Francia. Profe, le manda esta playera a Santiago Muñoz del Newcastle. Entonces, imagínate, ver a Jairo Torres, que también fue jugador mío en selección, verse realizado e irse a jugar a la MLS ya como un jugador importante. O sea, la verdad que eso me llena de mucho orgullo y es de mis mejores logros. Debiste seguir. Digo, perdón, pero revisemos eso, la federación que extraordinaria, han hecho muy buen trabajo, que le den continuidad a estos proyectos maravillosos, que a final de cuentas representan seguir todo una generación y formar los nuevos cuadros para tirarle no al quinto partido, muchos más allá, ¿no, Marco? Ojalá Dios quiera, ¿no? Yo no le cierro la puerta a nada. Si el día de mañana se presenta también una oportunidad, también la analizaremos. Pues la verdad ha sido un privilegio tener aquí a un extraordinario jugador, pero un técnico que tan joven como técnico ya está haciendo época, no es de que va a consolidar, no, es que los resultados ahí están, hay que meterse a la información directa y vamos a encontrar un montón de logros y lo que viene para Marco Antonio El Chima Ruiz García y que muy pronto en un equipo consolide, que muy pronto después llegue a la selección mexicana. De verdad me da muchísimo gusto, Marco, tu humildad, tu capacidad, tu proceso de formación, tu identidad, todo lo que tienes, que hace que seas simple y sencillamente un hombre de éxito y una de las trayectorias a seguir. Yo voy a despedir a Marco y voy a estar afuera del aire 2 minutos con él. Muchísimas gracias, Marco Antonio Chima Ruiz García, fuiste un jugador extraordinario. Ahorita eres una persona que en el tema de dirección técnica eres muy destacado y que muy pronto te vamos a ver y vamos a festejar varios de los triunfos que tengas a nivel club y yo sé que más tarde a nivel selección, Marco. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden. Gracias. Por favor, un saludo a toda la afición mexicana. Yo sé que es muy complejo este momento, se le complican los medios, dejar trabajar a los entrenadores, luego dicen, es que no se completan los ciclos, pero luego viene la presión de medios, viene la presión de los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías, y que los satanizan y que no los dejan que realicen los juegos. No, pues es que juegan con puros malos, juegan con un equipo bueno y pierden. Vamos a dejar trabajar a la selección y vamos a calificar al final del proceso después de que concluya el Mundial, ¿no, Marco? Así es. Al final de cuentas es una etapa de preparación y para eso es. Queremos que jueguen contra los mejores, pues va a doler, pero eso debe de servir para llegar de buena manera a un Mundial y ya después habrá tiempo de analizar y de sacar conclusiones. Un mensaje a la afición mexicana que te ve con mucho respeto, con mucha admiración, que sabe que eres un hombre comprometido y de resultados. ¿Qué le dices a la afición mexicana después de estos grandes logros en las selecciones juveniles y que al final de cuentas pueden ver en ti una posibilidad de tener un técnico mexicano de muy alto nivel en la grande? No, nada más agradecerles siempre el apoyo que han tenido para con mi persona, decirles que uno trabaja lógicamente para buscar siempre mejorar, ¿no? En todos los aspectos y que el día de mañana que todo lo que llegue a mi oportunidad de atacarla. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hoy hemos tenido con nosotros a Marco Antonio El Chima Ruiz García. Va a seguir con Eric Pumpido, Venancio Ramos, seleccionado uruguayo, y así vamos a seguir con grandes figuras del fútbol internacional y gente que se erige como un ejemplo de éxito en la cultura como lo es el deporte. Hoy estamos viendo cómo está vinculado el estudio, la preparación, la academia con el fútbol, o como nos dijo hoy Marco Antonio El Chima Ruiz. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.